Dios les bendiga, hermanas. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio de Lucas. Vamos a leer ahí la palabra de Dios en el capítulo 16. Capítulo 16 y el versículo es el 16 también. Lucas 16, Amén. 16. Amén. 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 Vamos a leer la palabra del Señor. 16, 16. En el nombre de Jesucristo, Señor, vemos tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Dice así la palabra de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos das en esta tarde, Señor amado. Te doy, Señor amado, de estar aquí reunidos, Señor, delante de ti, Señor amado. Te doy gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor amado, estar reunidos para recibir tu bendición, tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor bendito. Obre, Señor amado, nuestras vidas, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor amado, por favor, se lo pido en todo lo que hay necesidad, Señor amado, para su gloria, Señor amado. Denos su palabra, Señor, también, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, su bendición en todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, para su gloria, Señor, todo sea. En el nombre de Jesús, Señor amado, se lo pido todo, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. ¿Se puede sentar, hermanas? Gloria a Dios. Ahora es un día de servicio especial. Todos los servicios son especiales, pero hoy es un día especial porque terminamos el ministerio de Juan el Bautista. Ya murió desde cuándo, pero ya vi que seguimos viendo cosas de Juan el Bautista. Amén. Entonces hoy termina primeramente el Señor. En esta parte de la palabra de Dios, aquí el Señor Jesucristo habla y dice, la ley y los profetas, dice, eran hasta Juan. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que la ley, o sea, la ley y los profetas, quiere decir, hermanas, cuando dice la ley y los profetas no se refiere a que nada más la ley de Moisés y que algunos profetas, sino se refiere hacia la ley de Moisés, y también cuando dice los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces aquí lo que está diciendo Jesucristo, en otras palabras, para nosotros sería el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento, que son más cosas aparte de la ley. Dice que era nomás hasta Juan. Entonces, lo que aquí Jesús está diciendo, hermanas, que todo lo del Antiguo Testamento llegó nomás hasta Juan. Y después de Juan, dice ahí Jesús que dice ahí que enseña que después de Juan el reino de Dios es anunciado y que se esfuerzan unos para entrar en el reino de Dios. Entonces aquí lo que se muestra en la palabra de Dios, que la gente entra al reino de Dios y que la gente se esfuerza por entrar al reino de Dios, pero cuando ya viene otro tiempo diferente, que es el tiempo que es después de Juan. Miren, la Biblia enseña esto, la Biblia enseña que Dios trata con los hombres, pero de diferentes maneras, depende del tiempo que está viviendo el ser humano. Como toda la Biblia dice en el Nuevo Testamento que toda la escritura, y cuando dice así toda la escritura se refiere al Antiguo Testamento, dice toda la escritura es útil, dice que para enseñar, para redarguir en justicia, y empieza a decir cosas ahí la palabra del Señor, ¿no? Pero dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Amén. La Biblia enseña que toda la Biblia, completamente toda la Biblia, el Antiguo Testamento, que ahí se habla pues estrictamente también el Nuevo, obviamente, es útil para enseñar a las personas, enseñar al pueblo de Dios. Pero estrictamente hablando, cuando uno va leyendo la Biblia desde el inicio, Dios empieza a manifestarse con los hombres y conforme va pasando el tiempo, Dios va tratando con los hombres de diferentes maneras. Y aunque todas las enseñanzas nos pueden servir de bendición a nosotros y de enseñanza en alguna manera, estrictamente lo que se enseñó no aplica a nosotros. Porque un ejemplo, en el Antiguo Testamento, si uno era pueblo de Dios y si usted hubiera nacido hombre, pero usted no estuviera circuncidado y usted hubiera sido pueblo de Israel, usted estuviera en pecado. Ahora uno es pueblo de Dios y uno no es judío, y uno, si no está circuncidado, de todos uno no está en pecado. Antes, si uno estaba en pecado, era necesario llevar animales al sacerdote para que hiciera sacrificios por nuestros pecados.
sino seguía uno con su pecado. Ahora no hace uno eso y uno es librado del pecado. Entonces, conforme va pasando el tiempo, Dios se fue manifestando con diferentes hombres antes de que ni existía Israel. Amén. Con hombres de cómo Dios tenían que estar para acercarse a Dios, y después Dios, cuando Dios hizo el pueblo de Israel, Dios creó el pueblo de Israel, después Dios empezó a mostrarle cosas a ellos que ellos tenían que hacer para poder estar con Dios también. Pero las cosas que a ellos se les dice y cosas que se les dijo también a otros antes del pueblo de Israel no aplican a nosotros. Aunque se pueden usar todas las enseñanzas, se pueden usar para nuestro beneficio, estrictamente hablando, las cosas que se les dijeron no aplican a nosotros, como lo expliqué hace rato. Como un ejemplo, al primer hombre y a la primera mujer, ¿qué se les prohibió? Comer del árbol de la vida, ¿verdad? Comer del árbol de la ciencia, que era el conocimiento del bien y del mal. Dios se lo prohibió a ellos, pero nosotros no tenemos prohibido eso, porque nosotros ni ese árbol ni lo conocemos. Entonces, Dios nos prohíbe otras cosas diferentes que no se los prohibió a ellos. A nosotros nos prohíbe unas cosas que a ellos no se los prohibió, y a ellos prohibió cosas que a nosotros ni nos prohibió, porque nosotros quedamos a conocer eso. Y Adán y Eva, que iban a conocer tanta maldad que nosotros conocemos ahorita también. Y cuando existe el pueblo de Israel, le prohíbe cosas que tampoco le prohibió a Adán y Eva. Y también pasa con ellos lo mismo, que entre ellos no encajan cosas, pues. Y con nosotros como Israel tampoco encajan cosas, unas y otras no. Lo que se puede encajar es en el sentido de que Dios manda cosas y se le tiene que obedecer. Amén. Es lo que aplica para nosotros. De todo, desde el inicio, desde Adán y Eva, hasta el pueblo de Israel. Y sí es lo que aplica a nosotros. Entonces, si usted se fija y uno sigue en la Biblia avanzando, conforme va pasando el tiempo, Dios va mostrando cosas y cosas y cosas. Y esas cosas, es como Dios quiere que se comporte, muestra formas de vida que tiene que tener el pueblo, y muestra formas que Dios no quiere que haga el pueblo, formas de vida que le desagradan a Dios y formas de vida que le agradan a Dios, y el pueblo tiene que elegir las que le agradan y desechar la que le desagrada al Señor que mostró. Entonces, conforme va pasando el tiempo, Dios va mostrando un estilo de vida diferente para cada persona, sean judíos o no judíos, y va cambiando y va cambiando y va cambiando. Es lo que aquí Jesús está hablando. Amén. Cuando habla de Juan el Bautista, dice que la ley y los profetas, o sea, en otras palabras, todo el Antiguo Testamento y la ley, iba a decir, que va incluido en el Antiguo Testamento, pero no nomás en la ley, sino que la ley y los profetas, que es lo demás del Antiguo Testamento, porque la ley no es todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, todo el Antiguo Testamento, y Jesucristo está diciendo en otras palabras, dice que nomás llegaron hasta Juan. O sea, que tenían validez, en otras palabras, para estar sujetados a esas ordenanzas o a esas cosas hasta el tiempo de Juan. De hecho, hasta Jesucristo mismo, cuando él nació, Jesús dice en la Biblia que nació bajo la ley. Y fue circuncidado Jesús conforme a la ley, y también Juan fue circuncidado conforme a la ley, Juan el Bautista. La Biblia lo muestra. Entonces, hermanas, lo que Jesús está mostrando ahí, que no es el mismo trato de Dios para todas las personas. Aunque toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento se usa para nuestra bendición y es para nuestra bendición, muchas cosas, de hecho aquí se muestra como que ya no aplica para uno, pues. En el sentido es de que la salvación de los antiguos, ellos le iban a recibir diferente que nosotros, como le dije, o el perdón de pecados, que fue lo que dije. También hasta la obediencia a Dios, como ya lo dije. Amén. Implicaban cosas iguales que a nosotros, pero otras cosas también que no aplican a nosotros. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí, hermanas, si usted se fija bien, está como partiendo el trato de Dios con el hombre. Él empezó a revelar desde antes que existía la ley, cómo debía hacer todo. Llega la ley cuando crea Israel y les revela la ley, porque cuando lo crea todavía ni ley todavía tienen, y llega el momento que se las da. Se la revela y la revela, luego vienen más profetas y más revelaciones de lo que Dios le agrada y lo que le desagrada, y Dios empieza a revelar todo, y la gente tiene como norma todo eso establecido por Dios mismo, el Dios del creador, el Dios del cielo. Amén. Pero llega el momento que viene Juan el Bautista, y cuando viene Juan el Bautista se parte la historia de la humanidad. Fíjense cómo es importante Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él iba a hablar de Jesucristo, porque se parte porque Jesús iba a venir, porque Jesús es el que cambia la historia de la humanidad. Jesucristo, Juan el Bautista, ahí se ve como una división con él,
pero porque en realidad Jesucristo iba a hacer la diferencia, pues. Amén. Es por eso, porque Jesús es el que en realidad la hace, pero Jesús aquí lo pone como Juan el Bautista, porque de Juan el Bautista sí va a venir después la gracia de Jesucristo. Amén. Y dice Jesús por eso, que en otras palabras, que todo el Antiguo Testamento, por así decirlo, agregando esto, es como para explicar, pero no que le quiera agregar a la Biblia, es como aplicable, o no como aplicable, que es lo que quiere dar a entender Jesucristo, el Antiguo Testamento, a las personas, pero nada más hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista, de ahí en adelante, ya cambian las cosas. Él nace en la ley, pero después de Juan, ya se cambia porque Jesucristo viene y ya no hay ley. Entonces lo que vamos a estar viendo ahora, ya vamos a terminar lo de Juan el Bautista, es de que el Señor, Dios tiene diferentes tratos con las personas conforme pasa el tiempo. Amén, amén. Ese es el punto que Dios nos quiere hablar, es el tema de hoy, los tiempos de Dios para el hombre. Gloria a Dios. Para con el hombre, los tiempos de Dios para con el hombre, pero no se quiere decir los tiempos de Dios para con el hombre en el sentido como yo que estoy pasando unos tiempos, otro tiempo, no, sino que los tiempos de Dios que pone una forma de acercarse a Él, de agradarlo a Él, pero para todo ser humano, diferente pues. Así. Como hoy nadie se puede salvar si no se acepta a Jesús como su Salvador, y no hay de otra pues. Entonces, depende el tiempo de Dios, depende el trato de Dios con el hombre. Conforme pasan los tiempos, van cambiando y es como se deben hacer las cosas. Es lo que Jesús aquí muestra con Juan el Bautista, que de ahí para adelante ya cambia y es lo que vamos a estar viendo ahorita. Como ya ve, está la... Pues, no decir iglesia, pero no es una iglesia porque guardan la ley, ¿verdad? Los del séptimo día. Ellos son gente que dice que son cristianos, pero ellos guardan el día de reposo y guardan varias cosas de la ley. Y ellos piensan que ellos son pueblo de Dios, pero ellos mezclan la ley del Antiguo Testamento con la fe y piensan que de esa manera están con Dios. Pero si usted lee Gálatas, ahí Pablo le decía a los Gálatas, porque le estaban diciendo a los Gálatas que se circuncidaran a los hombres. Y le dice Pablo, que si ellos se circuncidan, si se someten a la ley, se caen de la gracia. Porque una de dos, o guardas la ley y estás sin la salvación de Jesucristo, que es otra cosa, o estás con Jesucristo y no estás con la ley, porque no tiene que ver una con otra, pues, porque cambian los tiempos del trato de Dios con el ser humano, pues. Y ellos quieren estar con Dios por Jesucristo, pero quieren guardar la ley. Entonces no encaja, pues. Por eso es que nosotros los cristianos evangélicos no guardamos día de reposo, no hacemos cosas de la ley nosotros. Amén. Porque no estamos bajo la ley. Así es. Y dice Pablo, si se circuncidan, si guardan eso de la ley, van a estar sujetos a obedecerla. Y el que está en la ley, cae de la gracia, les dice el apóstol Pablo, les dice a los Gálatas, si usted lo lee el libro, se va a dar cuenta que eso le dice, o si lo pone en audio y lo escucha, va a ver lo que les dice Pablo, todo eso. ¿Por qué? Porque eso ya había pasado, pues. Ya era otra cosa. Ahora el estar con Dios es diferente, pues. ¿Verdad? Es que conforme pasa el tiempo cambia el trato de Dios con el ser humano, es lo que aquí el Señor nos muestra. Es como que los del pueblo de Israel hubieran dicho, no, nosotros para obedecer a Dios no comemos del árbol del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. O sea, puede decir alguien, pero pues ese árbol ¿de dónde está? Eso aunque nunca te vas a morir, nunca lo vas a comer porque ni lo conocemos ni lo vamos a conocer. De todos modos, si no te acercas al Señor como mostraba el Señor del Antiguo Testamento, la gente se iba a perder. Entonces, ya ahorita todo va cambiando conforme pasa el tiempo. Es lo que el Señor Jesucristo quiere mostrar. Y nosotros como cristianos, hermanas, uno puede decir, pues esto que nos puede enseñar a nosotros, ¿verdad? Para el diario vivir. Lo que nos puede enseñar para el diario vivir, en esto que el Señor nos está hablando en esta parte, de lo último de Juan el Bautista, es de que nosotros no nos tenemos que dejar arrastrar por enseñanzas judías, judaizantes se le decía antes. Y no sé si usted ha visto, yo una vez conocí a un predicador, decía que él era antes, que era como copastor, pero se volvió un tipo sectario, se hizo como de una secta él, y él se ponía todo raro y todo, y creía cosas de la ley, ya ni creía en la Biblia.
se llama en otros libros. Y ahorita usted puede buscar en internet y hay muchos que traen su velo, así como ustedes traen velo, pues por reverencia a Dios, que la Biblia lo muestra que debe ser así, lo muestra Corintios, eso es algo que muestra el Señor, pero ellos se ponen velos, pero ya porque quieren portarse como un judío, pues, de la ley. Se dejan hasta crecer la barba, si le crece, la traen lo más largo que les pueda traer. Y traen su barba larga y todo, y dicen, vamos a estudiar la Torá, dicen, ¿verdad? O sea, el Antiguo que van a estudiar la Torá, empiezan a estudiar libros del Antiguo Testamento. Entonces empiezan a hacer cosas así. Se someten a la ley, pero ellos piensan que están con el Señor, así con Dios, pero en realidad no tienen, y toman a Jesús a veces como que no es ni Dios. Entonces, creen en Jesús, enseñanzas del Nuevo Testamento meten, pero su enseñanza fundamental es el Antiguo Testamento y quieren guardar la ley y se ponen como, y se visten hasta con tipo túnicas así, ponen hasta candelabros y todo, y predican este candelabro ahí como el Antiguo Testamento mostraba un candelabro y todo. Y quieren meterse a la ley, pero esas personas no están en la gracia del Señor. Porque todo eso ya pasó y era para los judíos, ni judíos son mexicanos. Y aunque fueran judíos, los mismos judíos ahorita son salvos, pero si reciben a Cristo como Salvador, si no se pierden. Y se van a la condenación, se van al castigo, al Hades, y después se van a ir a la condenación eterna, al lago de fuego. Porque no hay salvación solamente por Jesucristo, porque esa Biblia, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos bajo el cielo, sino en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Solamente. Entonces, nosotros tenemos que estar bien firmes, como aquí el Señor nos muestra que hay diferencias, pues, de tratos de Dios. Si antes era así, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento y ya cambió, pues. Si a todo el Antiguo Testamento se aplica para mí en enseñanzas de que, como de que ellos obedecieron y yo debo de obedecer a Dios, pero no todo aplica, porque de hecho hay cosas en el Antiguo Testamento, pues sí, que no aplican nada para uno, pues. Pero uno lo toma en el sentido de obediencia, pues, ¿verdad? En el sentido, los del Antiguo Testamento hasta mataban gente. Y Jehová los usaba con poder para matar gente, a los enemigos. Eso no aplica a nosotros. Si una persona nos hace mal, ¿cómo nosotros vamos a dañar a otra persona? No puede. Dice Jesús que ni una cachetada, que si nos dan una cachetada, perdón, le pongamos otra mejilla para que nos den otra. Y no tenemos que golpear a nadie, ni darle una cachetada, ni nada, pues menos lo que hacíamos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aplica para nosotros en el sentido ahí de que Dios nos da la victoria para nuestros enemigos, pero espirituales, que si vienen pensamientos a la mente, que el enemigo que el Señor los reprenda, que siempre está atacando a los demonios, que el Señor los reprenda, viene el pensamiento a la mente, el Señor pelea contra ellos, Señor, repréndelos, Señor, ayúdame, que si te están trayendo como cosas para que tú caigas en cosas de pecado y todo, Señor, repréndelos, Señor amado, yo quiero vivir en santidad. O si está usando una persona, que una persona está siendo influenciada por un demonio para que te esté atacando, molestando, Señor, toma control de de todo mal aquí, o si hay perturbaciones, si se oyen cosas feas, raras en la casa, Señor, reprende todo mal. Y esos son nuestros enemigos, que el Señor pelea contra ellos, pero ya no como antes, pues. Ahora los enemigos que son humanos, que nos dicen, ¿sabes qué? Me caes gordo, nos caemos mal. Dice Jesucristo que los tenemos que amar y orar por ellos. Y bendecirlos. Y si nos maldicen, bendecirlos a ellos. Ya estamos en otros tiempos, no aplica a nosotros, ya ven lo que dice la Biblia ahí en el Antiguo Testamento, pero uno lo toma en el sentido de que Dios nos protege, como ya lo dije, en esa forma se aplica, pero estrictamente hablando, como lo dice igual, no aplica, pues. Porque Dios no me gusta a mí con poder para ir a poner una golpiza a una persona. Y Dios me hizo ir a lo dejé en el hospital, a la cárcel me van a meter. Y Dios va a decir, eso yo no te usé, tú pecaste y eso fue pecado, eso no viene de Dios. Porque lo de Dios es amar a tus enemigos, ya cambia la cosa, pues. Entonces es lo que Jesús nos quiere mostrar, hermanas, y nosotros como cristianos debemos de estar siempre bien listos, porque en internet uno ve cosas, ve uno gente rara en la calle, en internet gente rara y tanta cosa, y uno empieza a caer en cosas que son de la ley, pues. Y Jesucristo nos quiere mostrar aquí a través de Juan el Bautista, que después de Juan cambió todo y ya no es así. Y ahora la gente se esforzaba, dice, para entrar al reino de Dios. Se esforzaban las personas para entrar al reino de Dios, pero ya no era por medio de la ley, porque ya había pasado, por medio de los libros del Antiguo Testamento, obedeciéndolos, que era el Antiguo Testamento, no, porque ahora era por la gracia, porque antes era por la ley y por la obediencia a hacer obras.
y ahora es por pura gracia, nomás por creer. Amén. Como nosotros nomás creímos y recibimos la salvación en Jesucristo. Y eso de creer también Dios nos dio la misma fe que tenemos para creer, si no hubiéramos creído. Entonces no cuenta de nosotros las obras, pues. Entonces el Antiguo Testamento es el que haga por sus obras vas a vivir. Pero el del Nuevo Testamento es sin obras recibes por gracia. Es diferente. Por eso al que se le contó la fe, se le contó la fe para ser justificado. La Biblia muestra así. Y que así se nos dio a contar a nosotros. Creo que es Abraham que dice la Biblia. Que a él se le contó a Abraham, se le contó su fe, se le contó como justicia. Pero no hizo obra, solamente creyó. Y eso era algo que mostraba de que en el futuro iba a pasar eso para con nosotros los creyentes. La Biblia enseña así en el Nuevo Testamento. A él Dios le dio eso que iba a ser el Nuevo Testamento, se lo dio a él en el Antiguo Testamento, algo de diferente tiempo, porque Dios ahí quiso revelarlo, pues porque nosotros íbamos a ser igual. Pero en el Antiguo Testamento sí es de que haces obras para agradar a Dios, para estar bien con Dios, pero en el Nuevo Testamento es tú crees en el Señor de corazón y estás con el Señor, entonces el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanas, si me acompaña en Hechos. Vamos a leer en Hechos la palabra de Dios en el capítulo número 18. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos 18. Amén. Vamos a leer Hechos 18 en el versículo 24. Versículo 24, dice la palabra de Dios. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bendito sea el Señor. Hasta ahí vamos a parar, hermanos, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. El Señor, hermanas, en su misericordia, nos va a ir mostrando cada vez más y más y más de esto que estamos viendo en la palabra del Señor. Vamos a dejar aquí la palabra de Dios, hermanos, y vamos a hacer una oración. Mañana vamos a leer otra vez esta porción. Amén. Y vamos a leer un poco más y vamos a ver de este hombre. Y porque de este hombre nos lleva de lo mismo de lo que estamos viendo de Juan el Bautista. Nos lleva de lo mismo que estamos viendo de Juan el Bautista, y vamos a seguir viendo lo que el Señor Jesucristo mencionó, las diferencias que hay, y vamos a seguir viendo la gracia del Señor. Amén. Bendito sea el Señor, en esta última parte que estamos viendo de Juan el Bautista. Entonces, ya hicimos hoy un video más, fíjense, muy pequeño, pero lo hicimos. Entonces mañana se va a generar otro video, y pensé que íbamos a tenerlo hoy, pero no. Mañana vamos a grabar otro, primeramente Dios. Amén. Y a lo mejor ya mañana se termina, primeramente Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedir a Dios misericordia